Antes de mover del tema de programación, porque hay otro tema que ahorita dijiste algo de diviértete y busca siempre crear. Y se me vieron varias cosas, ya que también aprovechando que comentaste algo de Copilot, que sería inteligencia artificial. Antes de mover ese tema, me gustaría que definieras, si se puede, programación con una o un par de palabras. Para ti, ¿qué sería? El crear algo que no existe con el potencial de que le llegue a todo mundo. Ok. Entonces, para mí eso es la programación. Ya. ¿Te has puesto a hacer ese tipo de...? Porque en cuestión a la inteligencia artificial, también está, para mí, por ejemplo, una de las palabras que se me viene a la mente a la hora de pensar en inteligencia artificial es la escalabilidad que tienen tus ideas. Antes era un tema si querías solamente diseñar algo. Incluso hasta por la parte visual, era un tema porque tenías que conseguir un diseñador. Y no estoy diciendo que no sean necesarios, pero era realmente algo que no estaba tan sencillo de hacer. Y ahorita, con tantas herramientas, si querías escribir o querías pulir un texto, editarlo, pues era muy complicado, tenías que tú darle una y otra vez o de plano pagarle a alguien para que te ayude, pero ahorita con, no sé, ChatGPT, DeepSeek, lo que sea, es más fácil y puede, lo que dije, o sea, puede potenciar tus ideas, pero aparte lo que te comentaste, hacer que llegue más rápido a más personas. Entonces, en cuestión de analogía, ¿qué tanto has tenido eso en mente? ¿Qué tanto piensas el usar el hambre o el camino que ya recorriste con la programación, ahora por el nuevo camino que ahora todos estamos viendo, que es sobre inteligencia artificial? Pues fíjate que siento yo que es una reflexión de todos los días, porque todos los días utilizo inteligencia artificial. Utilizo inteligencia artificial con la programación. La verdad siento que son cosas que van mucho de la mano. Como tú dices, antes, si tú querías poner tu página web, ¿qué era lo que necesitabas? Bueno, necesitabas un diseñador web. Quiere decir, alguien que te pusiera gráficamente cómo se va a ver tu página, elegir tu paleta de colores, elegir tu logotipo, todo. Necesitabas un copywriter, que sería la persona que va a escribir todo el contenido en texto en tu página web. Necesitas un desarrollador frontend, que es quien va a diseñar, o sea, quien tal cual en el código va a escribir cómo se va a ver tu página. Necesitas un desarrollador backend, que es quien va a almacenar tu base de datos. Necesitas muchos roles. Aquí, como tú mencionaste, lo especial y lo fascinante que está pasando hoy en día es que ahora la inteligencia artificial está jugando todos esos roles. Entonces tú ya no necesitas contratar a alguien como copywriter. ¿Por qué? Porque ya tienes una inteligencia artificial donde tú le puedes decir qué es lo que quieres, donde tú puedes... Ahora sí que siento que yo es lo más importante, lo más difícil, poner en texto qué es lo que quieres y simplificarlo lo suficiente como para que una inteligencia artificial lo entienda. Ok. Entonces, pues sí es algo que pienso seguido y siento que es algo que está revolucionando cómo estamos haciendo las cosas. No solo en el área de tecnología, porque yo estoy en el área de tecnología y créeme que la inteligencia artificial ya el 80% de los programadores lo están usando y las personas que no se están quedando atrás. Entonces eso solo es en el área de tecnología. Ahora hay que hablar del área de fotografía, que no sé, tú, sí, claro. Me gustaría que también me comentaras un poco más de las herramientas que usas en tu día a día. Sé que me has platicado de herramientas de Photoshop, de edición de imágenes, herramientas de edición de video. Lo que yo te puedo decir es que al menos en programación es está muy avanzada la inteligencia artificial. En cuanto a que si tú eres programador, vas a saber cómo usarlo para eficientar tu trabajo. Pero una persona que no sepa nada programar, no te va a poder usar una inteligencia artificial para programar. Todavía no llegamos a eso. Esas son las limitaciones y el potencial que yo le veo a la inteligencia artificial en mi industria. Ahora me gustaría conocer un poco más, porque sé que tú trabajas en una industria completamente diferente a la mía. Sí. Me gustaría también escuchar pues, tu opinión en cómo están esas herramientas y en qué se puede hacer, qué limitaciones hay y qué ahorita ya se puede hacer con inteligencia artificial en tu área. Fíjate que tengo un episodio de un podcast que grabé hace 3 años donde menciono con un amigo a Dalí 2, no sé si te acuerdas. Sí. Y en ese entonces yo recuerdo que en primera se tardaba mucho para darme resultados. Se tardaba... Simplemente era el hecho de... Acabas de decir algo muy interesante.
Bueno, para los que no sepan, DALL-E es una inteligencia artificial de generación de imagen, ¿no? Generación de imagen, correcto. Generación de imagen. Acabas de decir algo muy interesante que es que ahorita una de las habilidades que tal vez se ven como de manera muy superficial, pero sí creo que va a ir aumentando en su necesidad, es el saber expresarle lo que buscas, darle una indicación apropiada a cierto programa de inteligencia artificial. Siento que en ese momento, obviamente nunca lo había usado, entonces solamente, me explico, lo primero que se me venía a la mente. Pero eso fue hace como 3, 4 años. Sin embargo, recuerdo que tú fuiste el primero que me introdujo a ese tema, al tema de la inteligencia artificial. De hecho, me intentaste explicar de cómo chatbots y de que sí, yo le digo que actúe a la IA como Leonardo da Vinci, y yo no entendía realmente a qué te referías y cómo que actúe, a qué te refieres, y fue un tema. Y esta conversación fue hace como, yo creo que han sido 3 años, yo creo, ¿no? Sin broma, 3, casi 4. Y eso me da curiosidad porque si yo recuerdo que eso fue de mis primeras interacciones, quería saber si tú recuerdas cuál fue el primer acercamiento que tuviste con inteligencia artificial. ¿Recuerdas cómo lo utilizaste? Y si sobre todo me compartirías una analogía de una comparación del Axel que usó la IA por primera vez al Axel más reciente que usó la inteligencia artificial y cómo fue. Es muy interesante, fíjate. Siento que la primera vez que utilicé inteligencia artificial, recuerdo que se llamaba Jasper. Bueno, se llama, creo que todavía sigue. Jasper. AI. Y lo usé en mi trabajo. Digo, mi jefe también es programador senior, que pues está mucho conmigo, ayudándome a cualquier duda que tenía en su momento. Entonces me acuerdo que me dijo, oye, fíjate que hay este nuevo software que lo que hace es te genera texto. Pero no te genera texto como... Te genera texto que atrae mucho al lector. Te genera un texto donde realmente sí parece que una persona está escribiendo todo desde cero. Entonces recuerdo que el primer uso que le dimos a Jasper AI, a esa inteligencia artificial, fue... Estamos haciendo correos. Queremos hacer una campaña de marketing. Okay. Supongo que tú sabes lo que son newsletter y todo eso, ¿sabes? Sí. Campañas de marketing. Entonces lo usamos para eso, lo usamos para más bien redactar nuestras campañas de marketing. Ese fue el primer uso. Entonces, en sí, para lo único que lo utilizaba era para redactar correos. O sea, era para lo único que lo utilizaba, para redactar correos. Ya. Y luego fue cuando salió ChatGPT. Y fue cuando ChatGPT 3, de forma pública. Okay. Y fue cuando un amigo muy cercano, que también es programador, me dijo que había salido una inteligencia artificial que podía escribir código. Y pues a mí la verdad se me hizo como que algo muy innovador y algo muy diferente. Porque pues yo había tenido la experiencia de una inteligencia artificial que escribiera texto, pero Correos. Código es completamente diferente, ¿sabes? Código es... Tienes que ser preciso con cómo escribes tu código. Si te equivocas en un puntito, en una comita, en algo, tu código se rompe y deja de correr. Okay. Entonces recuerdo que eso me impactó mucho. Y ya con el paso del tiempo lo fui usando más y más para diferentes cosas. Entonces, ya volviendo a tu pregunta, se me hace muy curioso como sí, la primera interacción que tuve con inteligencia artificial era solo para redactar correos de marketing, para mi trabajo en sí, para redactar correos de marketing de mi trabajo. Y es curioso como hoy en día ha cambiado mucho la forma en la que lo uso. Ahorita ya siento yo que lo uso principalmente para aprender. Es el principal uso que yo le doy a la inteligencia artificial. Es decir, si yo quiero aprender un tema nuevo, muchas veces, en vez de irme a Google, me voy directamente con ChatGPT. ¿Por qué? Porque con ChatGPT le puedo hacer como follow-up questions, preguntas continuas. Pues, preguntas continuas, preguntas para clarificar lo que es esta idea que quiero entender. Preguntas bajo la misma lógica argumentativa, ¿no? Claro, porque muchas veces lo que yo hacía con Google era, si quiero aprender un tema, me meto a foros de discusión. ¿Por qué? Porque ahí son preguntas a lo mejor ya más específicas, donde mucha gente responde. Y aquí lo fascinante es que yo aquí a ChatGPT le puedo hacer cualquier pregunta y me puede responder esa pregunta directamente, como si fuera una persona. Entonces, por ejemplo, ese es un uso muy grande que le veo y que dije que wow, antes ni siquiera cabía en mi cabeza que me podía enseñar tantas cosas ChatGPT. Una cosa es eso, una cosa es aprender cosas nuevas, otra cosa es el código, que código, digo, antes ni me pasaba por aquí que ChatGPT pudiera escribir código. Entonces lo uso muchas veces cuando
escribo código con errores, le pido a ChatGPT que me lo cheque y me diga dónde están esos errores. Muchas veces si quiero avanzar rápido, pues le pido a ChatGPT que me haga una aplicación básica y ahora sí yo me meto a fondo a hacer esos pequeños cambios. Pero ya mínimo me dio un template, por así decirlo, un blueprint, ¿cómo se dice blueprint en español? Bueno, literalmente blueprint es cianotipo, pero no, la gente no lo usa como cianotipo. ¿Cianotipo? Okay. Sí, así se llama. Ese plano azul se llama cianotipo en español, tal cual. Pero pues nadie, si tú y yo, o sea, tú y yo sabemos lo que es un cianotipo en el contexto de blueprint, ¿no? Sí. Pero creo que para la gente sería como un marco de trabajo o simplemente un plano de trabajo, ¿no? Exacto, un marco de trabajo. Eso es. Sí. ¿Qué consejo le darías a alguien o cómo le dirías a alguien que podría comenzar a utilizar la inteligencia artificial si es que le tiene miedo, si se mantiene todavía como al margen de la IA? Y alguien que tal vez no esté tan metido en tecnología como tú, como programación. Porque alguien de programación es, o sea, hay niveles en ese mar, ¿no? Y tú estás en programaciones de los niveles más bajos, ¿me explico? De los niveles más profundos. Sí. Entonces, a una persona que tal vez se dedique a otro completo nicho distinto al tuyo, salud, lo que sea, pero tal vez se mantiene un poco de oposición dentro y no se quiere como todavía acercar o adaptar su vida, o al menos un aspecto pequeño de su vida a la IA, ¿qué le podrías decir tú a ese tipo de personas? Claro. Pues mira, yo les diría que empiecen ahora sí que con lo más básico. Digo, esto también está pasando cuando ChatGPT estaba iniciando. Recuerdo que le decía mucho a mi novia, de que, oye, úsalo para todo. Y ella me decía, pero pues como para qué, o sea, la verdad no le veo como que en sí usos, porque apenas estaba empezando, la verdad, nadie sabía como para qué usarlo. Y recuerdo que yo le decía, pues empieza usándolo para lo más básico, para lo más sencillo. Si tienes mensajes del trabajo, en vez de tú redactarlos desde cero, nada más dile, ¿sabes qué? Aquí está el mensaje que me enviaron y yo les quiero decir básicamente que sí, que lo voy a hacer mañana. Y ya te lo va a redactar, pero de forma más amable, de forma más, con un estilo escrito, mejor ortografía, mejor todo. Entonces ese sería mi consejo, la verdad. Busca aplicarlo de forma en la que facilite tu vida, pero no necesariamente cambie todo, como tú dices. O sea, intenta aplicarlo en lo más pequeño primero. En lo más pequeño. Puede ser contestando correos, puede ser contestando imágenes, puede ser aprendiendo un tema. Si dices de que, ¿sabes qué? No sé, quiero aprender de cámaras. Enséñame. Le puedes preguntar a ChatGPT, ¿sabes qué? Dame una lista de las tres mejores cámaras, cuestión calidad-precio, y específicame para qué sirve cada cámara que me das. ¿Cuál sería el uso específico de esa cámara, sabes? Si te gustan las cámaras. Si te gusta el e-commerce, puedes decirle de que, ¿sabes qué? Créame una publicación, digamos que quieres vender un producto, no sé, un celular usado que tengas. Créame una publicación para vender este celular usado, es esta marca, tiene estas especificaciones, bla, 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 ya. Y ya simplemente copias y pegas en Facebook Marketplace. Puede ser una idea. Sí. Entonces, la verdad, ese sería mi consejo. Usarlo desde lo más simple que uno puede hacer, lo más pequeño. Y ya en base a eso, ya poco a poco vas a empezar. Porque lo importante es que te acostumbres a usarlo. Lo importante es que veas las limitaciones, que veas dónde falla la inteligencia artificial y que veas en dónde es fuerte, que veas en dónde le puedes sacar mejor provecho y dónde de plano te falla a veces, ¿sabes? Entonces, lo importante es que te acostumbres. Y la mejor forma de acostumbrarte es usándolo diario. Entonces, ese sería mi consejo. Así como hay un lado de luz, un lado de beneficio evidente, también hay un lado negativo, donde se puede utilizar la inteligencia artificial para hacer más daño y nuevo tipo de daño que antes. Entonces, honestamente, podemos hablar de los métodos y darle idea a la gente de aplícala así también para que hagan, ¿me explico? Porque hay realmente distintas maneras donde puedes tristemente usarla para afectar a otras personas, incluso afectarte a ti mismo. Pero en general, tomando lo bueno y lo malo, ¿hacia dónde crees tú? De una manera como me la quieras dar, ¿hacia dónde crees que nos lleva la inteligencia artificial? ¿Hacia dónde crees que se proyecta como sociedad? Yo creo que la inteligencia artificial nos lleva a una nueva forma de interactuar con la información.
siento que así como tiene sus beneficios, como dices, tiene sus también desventajas. A lo que me refiero con una nueva forma de interactuar con la información es que a lo mejor antes, para tú poder absorber un libro de información, necesitas, no tienes otra, leerlo de principio a fin. Es la única forma. Ahora ya con la inteligencia artificial vino a revolucionar esa forma en la que interactuamos con la información. Ahora ya no es necesario que tú leas ese libro completo. Lo puedes leer, te va a dejar muchas cosas. Pero ahora lo que puedes hacer es darle ese libro a la inteligencia artificial y ahora sí jalar solo lo que necesitas, preguntarle lo que necesitas directamente. Si estás leyendo un libro de, no sé, El poder del hábito, hábitos atómicos, porque quieres empezar nuevos hábitos y quieres parar hábitos malos, digamos. En vez de aventarte todo el libro, lo que puedes hacer es darle el libro como prompt, que eso, bueno, eso ya a lo mejor ya lo podemos hablar en otras pláticas. Darle ese libro a la inteligencia artificial y ahora sí hacer preguntas específicas. ¿Sabes qué? Dame un plan. Quiero dejar este hábito, quiero dejar de fumar. Ya no quiero fumar más cigarro. Dame las ideas principales que se tocaron en este libro de cómo dejar malos hábitos. Y bueno, ya lo que va a hacer, te va a dar una muy buena estructura de cómo dejar esos malos hábitos. Pero ya no te tuviste que aventar el libro completo. ¿Sí me voy a entender? Correcto. Yo siento que es ahora sí que una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque lo que puede pasar es que te vuelvas medio inútil, que te vuelvas dependas mucho de la inteligencia artificial. Como le pasa a la gente también con el internet. A lo mejor hay gente que es completamente ignorante, que depende tanto de su celular, depende tanto del internet, que no puede pensar por sí solos. Es lo mismo con la inteligencia artificial. La puedes explotar, pero necesitas estar bien consciente de no depender de ella, ¿sabes? Es algo, por ejemplo, en lo que estaba cayendo yo. Al escribir código, muchas veces ya en vez de yo intentar escribir el código desde cero, ya directamente me iba con ChatGPT y de que, oye, quiero hacer esto, quiero que cambies esto, en vez de yo cambiarlo. Se me está olvidando cómo programar, ¿sabes? De tanto usar inteligencia artificial. Te siento que ahí es donde está el riesgo. O escribir incluso, redactar, ¿sabes? Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que redacté algo. Es algo a lo que no debo de perder de vista, debo de pues seguir practicando. Yo redactar correos, yo redactar textos, ensayos. ¿Por qué? Porque yo creo que más que nadie tú lo sabes que la mejor forma de articular y expresar bien tus ideas es sabiendo estructurar las ideas. Y la mejor forma de estructurar tus ideas es sabiendo escribirlas, sabiendo estructurarlas en papel. Correcto. Entonces, pues sí, es eso. Muy interesante, solo quiero decir un pensamiento ahorita que me acaba de salir con lo que dijiste. Y es que, por ejemplo, una tarea tan sencilla como mandar correos o contestar algún mensaje que antes era tedioso, antes lo hacías tal vez por necesidad y lo veías como una pérdida de tiempo, no lo veías tanto para edificarte, simplemente como una tarea que tenías que eliminar lo antes posible, ¿no? Sí. Y ahora, irónicamente, si lo haces es porque lo vas a hacer con convicción de hacerlo, en el contexto de que si lo dejas de hacer, vas a perder ese lado tuyo, vas a perder ese lado de saber redactar, saber entender un mensaje de otra persona y saber comunicar tus ideas. Entonces, irónicamente, o se me hace muy, muy interesante, la verdad, ese aspecto de que antes lo hacías realmente por cumplir y ahora si lo haces es porque te edifica, ahora lo haces para cumplir una parte de ti. ¿Me explico? Antes solo lo hacías por la tarea per se, pero ahora lo que ves es que esa tarea te da un beneficio que antes no veías. Muy interesante, ¿no? Realmente. Sí, siento que le encuentras el sentido a las cosas que haces, ¿sabes? Es muy buena, sí, exacto. Le encuentras el sentido, dices... A lo mejor antes, como tú dices, ¿de qué pedo? ¿Por qué hago esto manualmente? ¿Qué beneficio obtengo yo estar redactando correos? Nadie quiere redactar correos. Pero ya ahorita, con el paso del tiempo, ya con 3 años utilizando inteligencia artificial, uno dice de que, pues es que si nunca redacto un correo, no voy a saber siquiera cómo enviarle un mensaje a alguien. No vas a saber cómo estructurar bien un mensaje, no vas a saber cómo estructurar bien un correo. Ponle tu personal y mucho menos profesional. Entonces, así que sí, es un punto muy interesante. Y yo creo que estoy bien con eso, la neta. ¿Sí? Sí. Arre.